Nada, eso no estaba en los planes. Pero cantando la canción pensaba en eso, digo, estamos cantando esto y capaz que confunde a alguno, porque el domingo pasado estábamos diciendo otra cosa. Y el Salmo 19 dice otra cosa. No, está hablando de lo mismo, solamente que desde diferentes perspectivas. Pero precioso. Y justamente como creemos que la palabra de Dios permanece para siempre, que sus juicios son verdad, que todo lo que dice Dios en su palabra es justo, es que vamos a abrir su palabra. Les invito a continuar con Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 29. Vamos a leer desde el 21, que es importante tener presente lo previo que viene hablando y un poco de lo que vimos el domingo pasado. Dice versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos de rendirte culto, Señor. Sabemos que hay hermanos que no tienen esta libertad y rogamos, Padre, que seamos sensibles a poder disfrutar de este tiempo y saber de que podemos hacerlo sin ser perseguidos o sin ser contrariados de ninguna manera. Señor, cuántas cosas creemos que son preocupación para nuestra vida, y sin duda debe haber preocupaciones en nuestra vida, pero a la luz del Evangelio, Señor, ayúdanos a ver que todo lo que pasamos realmente no es nada comparado a lo que tú sufriste por amor a tu iglesia. Señor, rogamos que tu palabra obre en nuestros corazones, sea para santificación o para salvación. Tú lo sabes. Y rogamos, Padre, que así sea. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Si usted mira o estudia o lee algo sobre historia del cristianismo, muy, muy interesante, porque es sorprendente cómo uno a veces lee el libro de historia y muchas veces no piensa quizá en que Dios está orquestando las cosas. Y cuando mira el primer siglo de la historia de la iglesia, es precioso ver cómo Dios ordenó realmente los tiempos, las circunstancias, cómo el Evangelio, cómo Jesucristo llegó, no solo llegó a este mundo, sino cómo se extendió a lo largo del primer siglo el cristianismo alrededor del Imperio Romano. Y es precioso ver eso, cómo Dios orquestó todas las cosas. Hay un historiador de apellido Laturet que hace como un resumen, no se los voy a leer, iba a traer los párrafos de cómo lo escribe, precioso cómo lo hace, pero hace un resumen de las diferentes circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús. Si usted se acuerda, ahí en Lucas dice que nació bajo el reinado de Augusto.
Durante esa época se vivió lo que se conoce como la Pax Romana o la paz romana. ¿Y a qué se refería eso? Bueno, no era realmente, era una paz humana, más que espiritual, como la conocemos los creyentes. Pero esta Pax Romana significaba que se había conseguido algo que durante siglos no se había podido conseguir en el Imperio Romano, y era una unidad política a lo largo de todo el imperio, una seguridad, algo que duró incluso más de 2 siglos. Y muy interesante porque en medio de esa unidad política se logró una gran prosperidad, una gran seguridad en el imperio. Esa prosperidad lo llevó a avances notables, incluso hubo un crecimiento comercial, una construcción de caminos. Si usted se pone a leer historia de Roma, del Imperio Romano, tremendo lo que se logró en esos primer y segundo siglos de nuestra era. Incluso avances culturales, porque esto favoreció a la propagación de lo que fue no solamente la cultura griega, sino la cultura romana, la propagación de las religiones. Muy interesante cómo todo eso se dio en 2 siglos. Increíble. Incluso el lenguaje cambió. Si bien en la zona de Roma y lo que era todo lo continental, el latín era el idioma que más se hablaba, el griego empezó a difundirse, y en todo el Mediterráneo el griego se empezó a hablar de tal manera que algunos incluso hasta perdieron su propio idioma. De hecho, había comunidades judías que vivían muchos judíos alrededor del Mediterráneo, que, claro, al nacer en una cultura prácticamente griega, habían perdido su lenguaje, y de hecho hubo comunidades judías que tuvieron que traducir al griego el Antiguo Testamento, que es lo que se conoce como la Septuaginta. Es esa parte del Antiguo Testamento escrita en griego. Muy interesante. Todo eso en función de, en este tiempo nació Jesús. En este tiempo Dios orquestó lo que iba a ser, cómo se iba a difundir el Evangelio. En este tiempo es donde Dios, en su soberanía, permitió que el Evangelio llegara a lugares como Galacia. Y de hecho estas comunidades judías fueron las que recibieron en primer lugar el Evangelio. Como dice más adelante Pablo en Gálatas, en capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando de un momento histórico. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y no solo eso, si uno mira en retrospectiva, más atrás, Dios utilizó al pueblo judío para dar a conocer su nombre a imperios, a reinos como Asiria, como Egipto, Babilonia, Grecia. Y llega a este punto y uno ve cómo Israel fue el medio por el cual Dios trajo el mensaje de salvación. Impresionante. Trajo el mensaje para este mundo gentil por medio de aquella promesa hecha a Abraham. ¿Recuerda? Que se cumplió en Cristo. Entonces Pablo le escribe a iglesias gentiles que están recibiendo el mensaje del Evangelio por medio de comunidades judías a través de esta promesa hecha a Abraham siglos antes. Y vemos a la iglesia influenciada acá por este judaísmo. De hecho, uno piensa en la iglesia cristiana y los judíos y los pensamos como separados. Y no eran nada de eso. En el primer y segundo siglo, de hecho en el primer siglo, hasta que fue la destrucción de Jerusalén en el 70, la iglesia era parte del judaísmo. De hecho, Roma lo consideraba una secta dentro del judaísmo, al cristianismo. No estaban separados. ¿Por qué? Porque los cristianos entendían perfectamente que esta promesa hecha a Abraham se había cumplido en Cristo. Y entonces, claro, ellos no se separaron de los judíos. Esto vino después. Pero inicialmente, precioso como ver esta preocupación de Pablo
no solamente por la iglesia, sino por sus hermanos judíos. Porque él decía, yo tengo amor daría mi vida con tal de que los judíos entendieran esto, de que en Cristo se estaba cumpliendo finalmente el pacto de Abraham. Entonces Pablo expone acá el verdadero evangelio, muestra la autoridad del evangelio y muestra cómo el pacto con Abraham apunta a este cumplimiento del nuevo pacto. Y por otro lado, como vimos el domingo pasado, cómo la ley tiene una función diferente. Tiene una función con fines específicos que apuntaban a definir el pecado, a exponerlo, a ampliarlo. Era como una lupa, dijimos. De manera que el pecador, viéndose arruinado por el pecado, corra a Cristo. Para eso está la ley, no para otra cosa. Y en esta parte que hemos leído, Pablo empieza a hacer como una transición a efectos prácticos de cómo la ley o la libertad en Cristo afectan a la vida del creyente. Cómo la ley o cómo la libertad en Cristo afectan a la vida del creyente, y esa es un poco la idea de nuestro pasaje de hoy, que basado en un examen de su fe, ¿qué efectos prácticos tiene esto sobre su vida? Si usted examina, es decir, si usted hace un análisis de su fe, ¿cómo eso se ve reflejado en su vida? ¿Cómo le afecta en su vida? Porque lo hemos dicho en otra ocasión, usted o depende de las obras de la ley, o depende de la gracia de Dios en su vida para justificación. Y conforme uno ve esto, es como se plasma en la vida de uno. Se refleja en sus relaciones, en su vida cotidiana, en su iglesia local, en la vida con sus hermanos. Todo esto se ve realmente si usted vive bajo la ley o vive bajo la gracia. Por eso vamos a ver nuestros encabezados, en primer lugar, bajo la ley o bajo custodia, que es versículos 23 al 25, lo que dice Pablo. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Lo vimos el domingo pasado. Es compatible con la promesa, la ley es compatible con la promesa siempre y cuando esto nos lleve a Cristo. La ley es compatible con la promesa, porque no es contraria, lo vimos el domingo pasado, no es contraria a la promesa, siempre y cuando la ley me lleve a Cristo. Si la ley no me lleva a Cristo, si la ley me deja confinado bajo la ley, está mal usada. A eso se está refiriendo Pablo. Está mal usada. De hecho, dice en versículo 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Se da cuenta? La ley, sí, me encierra, me condena, me muestra el pecado, y eso debería llevarme a Cristo. Y por eso dice versículo 23, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, de vuelta, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Se da cuenta? Es decir, Pablo está designando todo el periodo de la historia de la salvación hasta la venida de Cristo como antes que llegara la fe. ¿Se da cuenta? Antes que llegara la fe, diciendo que la ley funcionaba como un guardián antes de esta venida de Cristo. Y dice, estábamos confinados bajo la ley. Confinados bajo la ley. Esta prisión espiritual, Pablo la desarrolla mucho mejor, o de forma más general, en Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios, y esta es la prisión espiritual en la que todo ser humano está, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es
Esta es la prisión espiritual en la que más adelante le va a decir a los gentiles, porque cuando, capítulo 2, versículo 14, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, todo ser humano está en esta situación, en esta prisión espiritual, sea por ver la ley de Dios en su palabra, o sea por la ley en sus conciencias, hasta que una persona no se vea inútil e incapaz de cumplir las demandas de esa ley, no va a arrepentirse y mucho menos va a buscar a Dios. ¿Se da cuenta? En esta impotencia, si el pecador no se abandona a Dios para que le revista de la justicia de Cristo, creyendo por la fe, no, se va a quedar en un remordimiento. Hay gente que se ha dado cuenta de eso, hay gente que aparentemente se arrepiente, y usted dice, pero hay como un remordimiento, hay lágrimas, hay un dolor. Pero Pablo dice en 2 Corintios 7:10 que esa es la tristeza que conduce a la muerte. Pues es solamente tristeza. Por eso uno se tiene que preguntar, ¿a dónde me guía mi remordimiento? O sea, tengo pecado, me doy cuenta de la ley que revela mi pecado, me pongo mal, porque uno se da cuenta. Bueno, ¿a dónde lo lleva eso? Lo hunde aún más en su remordimiento, lo aplasta, lo deja encerrado, lo deja confinado bajo la ley. Bueno, eso es remordimiento que conduce a la muerte, dice Pablo. Porque esto es una prisión espiritual, éramos prisioneros, estábamos en un lugar, los cristianos estábamos en un lugar y el incrédulo también, del cual no se puede escapar. Nadie puede escapar de este lugar. No es que alguien por sus fuerzas, por su destreza, por sus méritos, por su desempeño, por su inteligencia, va a poder escapar. Nadie puede escapar de este confinamiento bajo la ley escrita o bajo la ley de su conciencia. Nadie puede escapar de esto. Entonces, porque usted se maneje quizá sagazmente en este mundo o tenga los contactos correctos para vivir de una determinada manera en este mundo, usted no va a escapar. No solamente porque no pueda, sino porque no quiere. Porque así es nuestro corazón. Naturalmente, el ser humano, ¿sabe qué? Y parece una locura, ¿no? Pero disfruta de esta prisión. Disfruta de esta prisión. No sé si ha leído hace mucho, no porque me hubiera gustado leerlo, sino porque me lo hicieron leer en el colegio, La vida es sueño. Si lo leyó, es de la década de los 70, 80 o antes. La vida es sueño habla de un hombre que vivía en una torre y lo tenían ahí encerrado y lo anestesiaban o lo drogaban. No sé cómo era bien, no me acuerdo, hace mucho lo leí. Pero recuerdo que esa persona no se daba cuenta realmente, llegó al punto que no se daba cuenta si vivía la realidad o vivía... No sabía, él en esa torre estaba ahí. Y por eso el título del libro, ¿no? La vida es sueño. Él pensaba que era un sueño. Y de ahí viene la frase, la vida es sueño y los sueños son, que la hemos usado. Porque muchas veces no sabemos y como incrédulos creemos que la vida es un sueño. Y disfrutamos de esta prisión, de estar encerrados en esta torre y realmente no sabemos. Creemos que podemos escapar. Pero no, Pablo dice no, estamos confinados bajo la ley, porque nos gusta. Por esto es incompatible también. Es incompatible el deseo de seguir abrazando el pecado y a la vez el deseo de ser liberado del pecado. No es compatible. Es decir, es imposible. Es imposible que
desee usted con sinceridad la nueva vida en Cristo, es imposible que desee eso y por otro lado no renunciar a su vieja vida de pecado. Es imposible, es incompatible. Porque o usted está confinado bajo la ley, maldito bajo la ley escrita o la ley de su conciencia, o es libre en Cristo. No hay grises, no hay libertad condicional, no hay tobillera. No, o es una cosa o la otra. ¿Se da cuenta? Es imposible. Usted puede desear la nueva vida en Cristo, pero si usted no renuncia a su vieja vida de pecado, no va a poder. No va a poder. ¿Cómo es que pierde entonces sentido? ¿Cómo pierde significado? ¿Cómo pierde valor la gracia de Dios? ¿Cómo pierde valor el perdón de Dios en Cristo? Bueno, cuando no veo mi pecado, cuando no soy consciente del mal, cuando no me veo separado de Dios por ello y entonces corro a Cristo. ¿Por qué es que predicamos tanto acerca del pecado? Una persona, un ejemplo, ¿no? Una persona una vez vino a la iglesia y realmente parecía que Dios había obrado en esa vida. Porque hablaba con una claridad acerca del Evangelio y incluso se le asistió y increíble. Pero llegó un punto en que, claro, le molestaba que en la iglesia se predicara tanto del pecado. Si yo no hablo del pecado, ¿por qué ese es el problema? A ver, desde la salida del Edén hasta la gloria de Apocalipsis 20-21, todo lo que está en el medio es a causa del pecado. De hecho, Cristo vino a causa del pecado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar desde el púlpito? Si no es acerca del principal problema que tenemos en nuestro corazón, y es nuestro pecado. Por eso, si no me doy cuenta de que estoy confinado y encerrado y que la ley me condena, no voy a ir a Cristo. No voy a ir a Cristo. Por eso dice versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, es una palabra que no usamos en el español, ¿no? En el castellano, en el argentino. No usamos ayo. ¿Qué es eso? Pensamos en otra cosa. Si alguno la usa, la palabra, bueno, quizá hay gente que no la entienda, pero interesante que de todas las versiones en español, quizá la versión más cercana es una de las que menos uso, que es la Dios habla hoy. La Dios habla hoy usa la palabra esclavo. Esclavo que asiste a un niño, en ese sentido. Y el ayo es, bueno, de hecho la palabra en griego puede confundir. O la palabra en griego es la que nosotros deriva después del pedagogo o paidagogo. Bueno, el pedagogo hoy, o el psicopedagogo, es un profesional de la educación que, después pregúntenle a Daniela si la definición, pero es un profesional de la educación que sabe cómo son los procesos, ¿no?, cognitivos, de las etapas del niño, de cómo tiene que aprender, etcétera. Bueno, más o menos. Esa es la idea del pedagogo, pero no nada que ver a cómo se entendía el ayo o el paidagogo en esta época. Acá era un esclavo. Podía ser una persona libre, pero generalmente era un esclavo que atendía a los niños de las familias griegas y romanas. Estaban autorizados, obviamente por los padres de familia, a llevar al niño a los lugares de estudio, a ayudarlo, a guiarlo, pero en medio de eso, de enseñarle esas cosas, el paidagogo, este ayo,
tenía también autorizado a usar de violencia física con los niños, en el caso de que se arrebatara, de que no hiciera caso. Tenía una vara y podía incluso azotarlo con la autorización de los padres, pero lo podía hacer. Así que imagínense, ¿no? Usted, imagínense, siendo niño, al lado de este fulano que en la primera de cambio le da un azote porque se condujo mal en su vida. El deseo que tenían esos niños de ser de llegar a la edad en donde ese paidagogo no estuviera más. Bueno, esa es la idea que Pablo quiere transmitirle, de mirar a este paidagogo y ver puntualmente, a través del contexto de lo que viene hablando Pablo, de que la ley no es solamente restrictiva. No está hablando de la ley como algo restrictivo, sino que el énfasis de Pablo acá es que el niño necesita este guardián, este ayo, hasta que llegara a la madurez. Ese es el punto de Pablo. Entonces la ley iba a estar en vigor por un tiempo limitado hasta que Cristo viniese. ¿Se da cuenta? Y por eso los judaizantes estaban errando en poner la ley como algo permanente. Por eso dice, versículo 25, pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Se da cuenta? Ya no estamos bajo este paidagogo. De hecho, esta persona, llevándolo a la ley, ¿no? La ley es nuestro ayo. La ley no impidió, y lo dijimos creo el domingo pasado, que Israel no pecase. Y de hecho la ley grabada en nuestros corazones no impide que pequemos. Por eso, porque el problema no es externo, no es que necesito leyes que me digan cómo tengo que conducirme. Sí, las necesito, obviamente, porque me conducen a algo. Pero el problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Yo le puedo decir, no sé, tenemos una sesión de consejería, hermano, me viene usted con un problema, un pecado o algo que esté pasando en su vida y claro, uno le puede dar el consejo, pero la decisión la toma la persona. ¿Por qué? Porque las decisiones son del corazón y uno tiene que trabajar el corazón. Por eso la obra de Dios, la justificación por la fe en Jesucristo es el único medio para cambiar eso. Es el único medio. Uno no tiene poder para cambiar el corazón de nadie. Dios tiene el poder. Claro que sí. Dios tiene el poder para librarnos de la maldición de la ley y del dominio del pecado. Es decir, el tiempo de la guía de este guardián es un tiempo limitado y Dios usa esto como un medio para llevarme a Cristo. Y una vez en Cristo uno es libre. Ahí es libre. Antes no, hasta que viniese la fe. Por eso el segundo encabezado es, el primero dijimos bajo la ley o bajo custodia, y en segundo lugar somos libres de la ley. Libres de la ley como hijos y revestidos de Cristo, versículos 26 y 27. Vimos en primer lugar que la ley afecta a la vida de las personas, nos pone en servidumbre. Y la ley es vista como una prisión en la cual estamos confinados y como un tutor que debido a nuestra inmadurez, a nuestra incapacidad de andar, necesita duramente mantenernos a raya. Eso está diciendo Pablo. Y acá, bueno, lo leímos recién, hay un precioso pero. Siempre los peros en la Biblia hay algunos que son tremendos. Bueno, hoy leyó Darío uno de ellos. Pero Dios que es rico en misericordia, Efesios. Pero acá dice, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y ahí cambia todo, claro. ¿Por qué? Pues todos, o el pues puede traducirse porque, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Basado entonces en el examen de su fe, ¿cómo o qué efectos prácticos tiene esto sobre su vida? Esa es la pregunta que nos hacíamos.
Pablo pasa entonces a considerar ahora la situación de los creyentes en Cristo, de los cristianos. Y por eso son puntos que necesitamos recordar, profundizar, muchas veces corregir en nuestra vida. Y leyendo este versículo 26, bueno, tenemos que considerar eso, que le está escribiendo a cristianos, no le está escribiendo a los falsos hermanos, y está buscando afirmarlos en el Evangelio de la Gracia. Y por lo tanto sería incorrecto decir o sacar de contexto este pasaje, que acá hay un peligro, una doctrina errada, que incluso es muy común entre los incrédulos. Cuando usted le dice o le habla acerca de Dios a una persona que no es creyente, dice, claro, sí, Dios es el Dios de todos, es Padre de todos. Bueno, ahí lo dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo le está diciendo a los creyentes, ustedes creyentes, todos son hijos de Dios. Dios no es Padre de todos, no es Padre de todos. Los verdaderos hijos espirituales de Dios son aquellos, como dice ahí, que por la fe en Cristo se convierten en hijos de Dios. Bueno, en Juan 1:13, ¿no? Recuerda que son los que son engendrados de Dios. Esos son hijos de Dios. No nacen por voluntad humana. No nacen porque uno hizo una oración o... No, son nacidos de Dios. Dios hace nacer. Esto es como decir que el cristiano llega a la edad de madurez. ¿Sí? Por eso Pablo toma primero el tema del ayo y ahora dice, pero ahora son todos hijos de Dios, ustedes. Han llegado a la madurez, donde no necesitan a este ayo, al guardián, sino que ya tienen la herencia prometida en Cristo. Han llegado a la madurez por la fe. Y ahí está de nuevo la función de la fe, de la ley, llevarme a Cristo. William Hendricks, un comentarista, dice que llega el tiempo en que el muchacho ya no es más un niño. Ya no necesita la disciplina inflexible de su niñez. Ya puede dejarse de lado la vara y al custodio darle otro trabajo. Muy interesante. Esta realidad de ser hijos de Dios por la fe va unida al hecho de que estamos en Cristo Jesús, que a veces lo leemos y lo pasamos por la fe en Cristo Jesús, dice. Una frase que habla de nuestra unión con Cristo. Es muy importante. Somos hijos porque Dios nos aceptó en Cristo. No es que usted se hizo hijo de Dios. Nadie se hace hijo de Dios. No, Dios lo hizo. Dios nos aceptó en Cristo. Por eso dice, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se da cuenta? Por eso la conjunción acá, porque, indica que la base de esto es versículo 26. Es decir, los creyentes son hijos de Dios porque han sido unidos a Cristo, han sido bautizados, han sido sumergidos en Cristo. Eso está diciendo cuando habla y usa la palabra bautizarse acá. ¿Qué es lo que hace a alguien un miembro del pueblo de Dios? ¿Lo ha pensado? ¿Qué hace a alguien miembro del pueblo de Dios? ¿Circuncidarse? ¿Bautizarse? ¿Hacer un curso de membresía? No, nada de eso. Nada de eso. Haber nacido de nuevo hace a alguien miembro del pueblo de Dios por la fe en Cristo. Usted puede tener años, décadas de asistencia a una iglesia. Puede tener todo el conocimiento de las Escrituras. Puede tener un máster en teología. Pero nada sirve si usted no nació de nuevo. Si usted no nació de nuevo, haga lo que haga.
Nada puede. De hecho, por eso habla de esta obra de Dios de unirnos a Cristo y ser revestidos de él. Pablo, de nuevo, en Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, o sea, y usa este lenguaje de morir, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y no está hablando del bautismo de agua, los que han sido unidos, sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido de nuevo metidos en su muerte, hemos muerto, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Usa de nuevo esa palabra. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, o sea, el creyente, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, o sea, los creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo, es clarísimo. Yo tendría que cerrar acá y vámonos, porque, claro, el que ha muerto en Cristo, el que ha sido bautizado con Cristo, el que ha sido revestido de Cristo, ya está. Ya está, no. Pueden pasar 1000 cosas, pero si no nací de nuevo. Pablo habla acá de identificación con Cristo. De identificación con Cristo. El creyente es alguien que se identifica con Cristo. No es, por eso siempre decimos, no es una actividad. Su cristianismo no es una actividad, mi hermano. Es la vida suya. Es su vida. Cristo lo ha comprado y Cristo es el Señor, decimos, que lo cantamos. Pero si Cristo no es el Señor de su vida, bueno, examínese en la fe. Examínese en la fe. Piense en su día a día. Piense en su día a día mientras va manejando en el auto, cuando llega al trabajo, cuando habla con sus conocidos, cuando está con su familia. ¿Qué efectos prácticos tiene el Evangelio en su vida? ¿Qué efectos prácticos? No necesitamos, hay veces somos formulistas, no necesitamos 3 pasos para la vida de éxito o 7 pasos para el éxito espiritual o la santificación instantánea. No necesito esta pseudo psicología, esta cosa que me levanta el autoestima. Porque si mi estima y mi identidad no están en Cristo, por eso Pablo lo ha dicho antes, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ese es el... Y de hecho en Filipenses capítulo 2, de nuevo Pablo le dice:
Después de hablar de la humillación de Cristo, les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. O sea, no, su cristianismo no depende de si lo ve el pastor o si lo ve los hermanos. Eso está diciendo Pablo. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchos dicen amén, sí, amén, porque Dios produce el querer como el hacer. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso lo tiene que hacer el creyente. Dios produce el querer como el hacer, pero el creyente también tiene que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tremendo, asidos de la palabra de vida, etc. Tremendo, claro, Dios es el que produce esta nueva vida, pero ahora el creyente es mandado por la palabra de Dios a resplandecer, a identificarse con Cristo. Y Pablo, es muy sencillo Pablo, algunas veces no, algunas veces es complicado, Pedro lo dice, ¿no? El hermano Pablo que escribe, medio difícil, y algunos tuercen la escritura de él. Pero acá es muy sencillo porque dice, ¿qué es un cristiano? Si a usted le preguntaran y le dijeran, ¿qué es un cristiano? Bueno, Pablo dice que un cristiano es alguien que está revestido de Cristo. En pocas palabras, alguien revestido de Cristo. Y uno en Cristo ya está, tiene todo. Pues si usted lo piensa, si yo estoy unido a Cristo por la obra de Dios, tengo todo lo que Cristo tiene. ¿Qué es todo lo que Cristo tiene? Acceso al Padre, descanso en Él, promesas de vida eterna, perdón de pecados, justificación por la fe, por su justicia. Todo eso tengo en Cristo. El creyente tiene todo eso en Cristo. Ayer hablábamos con un hermano y pensábamos y decíamos, si nos sacaran todo, si nos sacaran todo, piénselo, todo lo que usted ama en esta vida, si se lo sacaran todo, si se le quemara la casa, si se le rompiera el auto, si perdiera el trabajo, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Todo. Porque el creyente tiene todo en Cristo. Nadie me puede sacar a Cristo. Ese es el punto. Nadie le puede al creyente sacar a Cristo. No puede. Por eso uno es libre de la ley. Es libre de la ley. Esta gente quería circuncidarlos, a los creyentes. Pero Pablo le dice, no, ustedes son libres de esas cosas. Ustedes son hijos de Dios y están revestidos de Cristo. Ustedes no necesitan esas cosas. Pero en segundo lugar, o el tercer encabezado, el último, somos libres de la ley, unidos y herederos de la promesa. Versículos 28 y 29. Pablo ha estado escribiendo que hay personas que aún pueden estar bajo la ley. Es decir, pueden estar bajo maldición. Porque de hecho nadie puede cumplir la ley. Y de hecho la función de la ley, como dijimos, es dirigirnos a Cristo. Y los que van a Cristo son libertados de la ley. Ya no están bajo este guardián, bajo este ayo, sino que son, lo leímos recién, son hijos de Dios con derechos legítimos ganados por Cristo. Cristo ha ganado esto para los creyentes. Y ahora los creyentes están revestidos de Cristo. Pero también, como vemos, estamos unidos y somos herederos de la promesa. No solamente unidos a Cristo, sino unidos entre los creyentes. De eso habla versículo 28, cuando dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Ustedes son uno, están unidos a Cristo, pero también están unidos entre ustedes espiritualmente. No existen distinciones entre aquellos que han sido unidos a Cristo. Eso está diciendo. A ver, esto no significa, y esto vale aclararlo, no significa que no haya distinciones. No significa que ya no existan judíos, que ya no existan gentiles, que ya no existan los siervos o los libres, que ya no existan hombres o mujeres. No está diciendo eso. Está hablando de la unión espiritual que une al pueblo de Dios. En ellos, Pablo acá habla de diferencias espirituales, es decir, rangos delante del Señor, valor delante del Señor, privilegio delante del Señor. La dignidad espiritual es por igual. Nadie... De hecho, las bendiciones y las promesas espirituales son dadas a todos los creyentes por igual. A todos los creyentes. No, nadie es más hijo de Dios que otro. No, porque el pastor es como el ungido. No toques al ungido de Jehová. No. El pastor y cualquier siguen siendo ovejas del Señor. Que tengan roles diferentes en la iglesia no significa que son nadie es más hijo de Dios que nadie. Eso es lo que está diciendo Pablo. De ahí la unidad fundamental del pueblo de Dios, la unidad en Cristo. Que no elimina claras distinciones, evidentemente. Usted, cuando se hizo creyente, de repente no le llegó un pasaporte universal, que es ciudadano de todo el mundo y usted puede moverse como quiera por el mundo. No, de hecho usted cuando cruza Chile tiene que hacer todo, a Chile solamente. Imagínese cuando va a otro lugar hay distinciones. Sí, no es que se hace judío, de golpe aparece en su documento nacionalidad israelita. No, hay distinciones evidentes. No es que usted se hace creyente y se vuelve alguien, no sé cómo decirlo, alguien sin una sexualidad, porque dice que no hay hombre ni mujer. Bueno, entonces ¿qué hay? Sí, pero sí, acá hay hombres y mujeres. Lo que pasa es que a este pasaje, este solo versículo sacado de contexto le han hecho decir un montón de cosas, principalmente las herejías que promueven hoy, ¿no? Las agendas modernas, en donde, claro, no, mirá, acá no hay distinciones, es súper socialista este versículo. No, y no quiero hacer, pero no habla de eso, no está hablando de eso. No está hablando. Evidentemente hay roles, y de hecho Pablo habla en otras cartas acerca de las diferencias en la iglesia y de los roles. Acá habla de otra cosa, y de hecho Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 3, les dice versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando de la salvación. Está hablando de creyentes, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad está hablando. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De eso está hablando. De esa unidad que muchas veces, cuando no se comprende bien el Evangelio, o cuando el Evangelio no es parte de la vida y de la cultura de la iglesia, claro, se pierde de vista esto. Y Pablo está diciendo, no, en Cristo ustedes también, entre ustedes están unidos. Por eso dice finalmente versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, si son creyentes, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, son el pueblo de Dios. Ustedes no dependen de la circuncisión. O no necesitan una ceremonia extra para decir, bueno, ahora sí soy pueblo de Dios. No. El creyente, si ha confiado en su corazón, se ha arrepentido y ha corrido a Cristo, es un creyente. No hay nada que discutir ahí. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Ahí Pablo une el hilo, ¿no? 26 al 28, y plantea el punto principal de todo el capítulo 3. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes pertenecen a la familia de Dios? Eso está preguntándose Pablo y les está diciendo a los creyentes en Gálatas. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes pertenecen a la familia de Dios? Se da cuenta que cómo la ley no puede producir hijos de Dios. La ley no puede hacer eso. La ley no puede producir hijos de Dios, sino que, por el contrario, la ley define e incrementa el pecado. La ley no puede vivificar, lo dijo antes. Pertenecer a Cristo es la única manera. Es la única manera de llamarse uno hijo de Dios. Pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. Llamarse hijo de Dios es pertenecer a Cristo. Es ser receptor de esta herencia prometida. No hay otra forma. No es que usted es creyente porque va a la iglesia. No. No, eso es una actividad. Gloriosa actividad. Porque congregarse con la familia de Dios es tremendo. Pero eso no lo hace cristiano. No. No. Por eso uno tiene que preguntarse, ¿dónde está mi identidad? ¿Dónde está? Basado en un examen de su fe. ¿Dónde está mi identidad? ¿Qué efectos prácticos tiene el Evangelio sobre mi vida? Y en función de eso, algunas conclusiones. Porque a la luz del Evangelio no está mal hacer un examen de la fe. De hecho, es un bien para su alma examinarse en la fe. Es decir, el creyente reconoce que todo proviene de Dios. Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 18, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero más adelante, ahí mismo en 2 Corintios 13, dice que Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y les agrega y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, Pablo es consciente de que cuando escribe a las iglesias, él no da por sentado, y de hecho nadie tiene que dar por sentado de que, claro, venimos a la iglesia, somos todos creyentes. No, porque uno no conoce honestamente el corazón de nadie. Así como no puedo resolver las cuestiones del corazón, Dios tiene ese poder. Tampoco puedo salvar a nadie. Dios lo puede hacer. Y de hecho Dios lo hace. La vida cristiana tiene un nuevo significado cuando el creyente se da cuenta de todo lo que tiene en Cristo. Y todo esto es por gracia, no por la ley. No es por la ley. Como hijo adulto en la familia de Dios, porque hemos llegado y heredero de Dios, ¿de qué manera mi hermano está aprovechando esta herencia en Cristo? ¿De qué manera? Como la predicación del domingo pasado, regularmente necesitamos escuchar acerca de la naturaleza de la ley, qué propósito tiene la ley. ¿Por qué? Porque todos somos buenos legalistas de corazón. Nos sale, esa es la más fácil. A veces nos gusta el caer con la ley a alguien. Y de vez en cuando pensamos que nuestra obediencia de alguna manera impresiona a Dios. Y hace esto que nos mire con mayor favor Dios, porque soy más obediente. Y esto lo hacemos cada vez que menospreciamos a alguien. Menospreciamos a alguien que no vive exactamente como nosotros. Decimos, no, pero el hermano tal tendría que... Y siempre encontramos alguna manera de compararnos favorablemente con todos, con nuestros vecinos. Empezamos a pensar que somos mejores que los incrédulos.
Sí, y es feo cuando ya vamos al nivel ese de por la ropa que vestimos, por el coche que tenemos, por los libros que leemos, por la música que escuchamos, por la comida que comemos, por la forma en que nos recreamos, la forma en que educamos a nuestros hijos. Pasa en nuestro corazón, decimos, mirá estas madres, cómo... Lo pensamos, estamos en la fila del supermercado y vemos, ¿viste? Le ha pasado, yo sé que sí. Ver, ¿viste? El berrinche de un nene, mirá, no, ¿sabes qué? Si fuera yo. Y nada, y está en nuestro corazón ese... Somos buenos legalistas de corazón. Y algo... Es algo a lo que nos aferramos y de hecho medimos a los demás, incluso en la iglesia, lamentablemente, por nuestro propio estándar, en lugar del estándar de Dios. Por eso una buena pregunta es cómo, no cómo yo miro a mi hermano, sino cómo Dios mira a mi hermano. Recordar el Evangelio, por eso es importante recordar el Evangelio como parte de la iglesia, porque si considero el Evangelio, claro, lo voy a mirar diferente. Voy a pensar, claro, ¿qué cosas perdonó Cristo en mi vida? ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano? Claro. En el matrimonio, ¿qué cosas Cristo perdonó? ¿Cómo no? Y así. Acá los judaizantes se aferraron a la circuncisión, estaban fascinados con esto y le exigían a los gentiles que se ajustaran a la circuncisión para salvarse. Pero si reconocemos que nuestras diversas actividades no nos hacen santos, sino que somos santos gracias a Cristo, entonces podemos apreciar y entender mejor lo que Pablo está diciendo acá. No podemos ofrecer nada de nosotros mismos para mejorar nuestra posición delante del Señor. Usted no puede mejorar su posición delante del Señor, porque si usted es creyente, usted ya es un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? No es que no se puede mejorar eso. ¿Cómo va a mejorar el querer ser un hijo de Dios? ¿Hay algo más que eso? No hay nada más que eso. Usted no puede mejorar eso. Más bien, nuestra unión con Cristo por la fe ya nos hace agradables a Dios. Difícil de entender, ¿no? Pero nuestra unión con Él nos hace hijos de Dios, hijos de Abraham, pueblo de Dios. Lo cual sí, claro, se va a traducir en esta santificación progresiva en nuestra vida. Pero la condición suya como un santo ya es un santo. Es difícil de entenderlo, pero es un santo. Como dicen a los corintios, Pablo le escribe y les dice, ustedes son santificados, llamados a ser santos. Y usa esa frase para decir, claro, ustedes posicionalmente ya son santos, porque Dios los ha salvado en Cristo, los ha justificado, pero son llamados a una santificación progresiva. Y finalmente, bueno, a veces estamos con mucha frecuencia, estamos interesados en decirle a Dios lo que Dios debería hacer. ¿Qué cosas debería hacer Dios? O le mostramos lo que hemos hecho nosotros a Dios. Pero muchas veces no escuchamos a Dios diciéndonos lo que Él ha hecho en Cristo. Y cómo eso, escuchar a Dios diciéndonos esto hice en Cristo. Al no escuchar eso, muchas veces los efectos prácticos que tiene en mi vida, eso es terrible, pues empiezo a cerrar mis oídos a Dios y a creer que yo puedo. Por eso es mi deseo, hermano, que haya podido ver y comprender lo que Pablo está escribiendo acá. Que haya comprendido la función de la ley en relación a la justificación, que esto nos conduce a Cristo, revelando nuestro pecado, nos muestra a Cristo, a las sombras de la ley, a la sombra de los sacrificios de la ceremonia, pero también espero que haya podido ver las promesas del pacto que Dios hizo a Abraham y cómo esto
no llegan a través de algo que nosotros mismos podemos aportarle a Dios, sino solo a través de lo que Él nos da a nosotros. Él es condescendiente con nosotros y nos da a nosotros en Cristo por la fe. Y además nuestra redención viene a través de nuestra unión con Cristo solo por la fe. No viene por nada que usted haya hecho. Recuérdelo, grábeselo. Nos convertimos en hijos de Dios e hijos de Abraham por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho. Por eso la herencia prometida nos llega por la fe. Nos llega por la... Aférrese a esto, mi hermano, porque las promesas de Dios que han sido cumplidas en Cristo le hacen saber al creyente de que uno es un hijo de Dios. Cuando en la palabra dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios, y de hecho lo va a decir más adelante Pablo, y a través de eso podemos decirle papá a Dios, es porque evidentemente esto es algo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y a la luz del Evangelio, mi hermano, haga un examen diario de su fe. Es bueno. Y pregúntese qué efectos prácticos tiene el Evangelio en mi vida. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Bueno, de hecho, y para terminar, el Señor Jesucristo, en Mateo, les dice a sus discípulos cuál es su identidad. Precioso, el Sermón del Monte creo que es el mejor sermón expositivo que exista. Y claro, lo dio el mejor predicador de toda la historia, que no es Spurgeon. Es el Señor Jesucristo, sí. Y le dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, les dice, esta es su identidad. Ustedes son discípulos del Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la identidad del creyente. Ustedes son la sal de la tierra, porque Cristo los ha hecho sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean la luz y lleguen a glorificar a Dios. Esa es la tarea que tiene el creyente, esa es la identidad nuestra. Si uno se identifica con Cristo, eso va a saltar a la luz, eso se va a ver. Y Pablo quiere evitarles eso a los hermanos. Dejen de mirar este ayo que los tiene aprisionados, dejen de mirar que la circuncisión, dejen de fascinarse con estas cosas que vienen a traerle estos falsos hermanos. Miren a Cristo, miren el Evangelio que Cristo ha encarnado, miren lo que Dios ha hecho a través del cumplimiento de la promesa en Cristo, miren eso, y en función de eso, claro, vivan en función de eso. Por eso más adelante, y con esto, ahora sí, versículo 8 dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, y es como que frena Pablo acá, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A la luz del Evangelio, ¿cómo quieren volver atrás? ¿Cómo quieren volver a todo lo que no sirve para nada? O sea, que tiene una función específica, pero no tienen que volver a eso. Si ya tienen a Cristo, tienen todo lo que Dios, lo más preciado que Dios les puede dar, se los ha dado. ¿Por qué quieren volverse
atrás. Pero también es para pensar, si uno está cómodo en esta confinación, bueno, es muy posible que mi amigo Cristo no esté en su vida. Y eso es aún más grave porque muchas veces uno piensa que es creyente por tantos años de creyente. Pero si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Siempre lo vamos a decir. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Por eso el deseo nuestro es que todos podamos mirar a Cristo para seguir deleitándonos en Él, seguir creciendo en Él, seguir profundizando en el conocimiento de Cristo, pero también que si hay alguien acá que no conoce a Cristo, que pueda verlo y pueda, que el Señor lo pueda añadir a esta familia preciosa que nos ha regalado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias porque en tu providencia nos llega esta carta a los Gálatas y sin duda nos ayuda a repensar, a examinar nuestro andar y realmente dónde están los fundamentos de nuestra fe. Por eso, Padre, rogamos tu guía, tu ayuda por medio de tu Espíritu, para que en esta semana, Padre, nos detengamos, hagamos una pausa en nuestra vida y pensemos realmente qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos que nos hace creyentes, y nos ayudes a ver tu obra, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has orquestado para llevarnos a Cristo. Te damos muchas gracias por tu obrar soberano sobre nuestras vidas, porque sin duda nunca quisimos, nunca buscamos, nunca hubo en nosotros ninguna intención de ir a la cruz. Tú nos llevaste. Y te damos muchas gracias porque es misericordia tuya, Señor. Y rogamos, Padre, que así obres si es tu voluntad sobre aquellos que aún no te conocen, Señor. Es el deseo nuestro, es nuestra tarea seguir hablando de Cristo y confiando en que el Evangelio es poder tuyo para todos los que creen, sean judíos, sean gentiles, sean hombres, mujeres. No hay delante de ti, espiritualmente no hay distinciones, somos realmente igualmente pecadores, pero es precioso ver cómo también tú, en tu gracia, nos unes a Cristo, pero también nos unes a una familia espiritual en la cual no hay nadie que sea más hijo de Dios que otro. Señor, muchas gracias porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos ordena todas las cosas, Señor, y rogamos, Padre, que podamos tener oídos y corazones obedientes a lo que nuestro Señor mande. Te damos muchas gracias por todo esto, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.